RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Mamás y papás en Radio 5 con Paco Arjona. La muerte forma parte de la vida, nos guste o no. Y es cierto que cada persona expresamos de manera muy diferente nuestra aproximación personal y de nuestros entornos a un final que es inevitable. ¿Cómo la viven nuestros hijos? O más bien, ¿cómo interpretan y vislumbran nuestros hijos qué es la muerte? ¿Qué creen que es? ¿Qué entienden que puede pasar cuando llegue? Preguntas que llevan también a una cuestión más. ¿Les hemos hablado y explicado acerca de la muerte? Porque, ya os adelanto, claro que se hacen ellos muchas preguntas. Algunas son más profundas de lo que pudiéramos imaginar, otras, en cambio, tremendamente divertidas por la ingenuidad y la exploración con la que viven todo cuanto les ocurre y cuanto se les imagina. Bienvenidos a Mamás y Papás. En el control de sonido, Juan Morello; en la dirección y redacción, Paco Arjona. ¿Cómo me explicas la muerte? ¿Me moriré? Una pregunta para la que los adultos tenemos una respuesta muy clara. Los niños, en cambio, no tanto. Y también se la hacen, no quepa duda. Solo que la aproximación que tienen los más pequeños hacia esta cuestión dista mucho de la percepción que tenemos los mayores. No entienden el hecho de, dejar de existir, ¿no? Alternaban y viajaban con comodidad, como suelen hacer los niños de esa edad, entre la realidad y la fantasía, y es parte de su manera de reflexionar, ¿no? Muy bien, pues soy Ana Juan Cantabella y soy profesora de didáctica de la literatura infantil en la universidad y en otros sitios, en la Universidad Autónoma de Barcelona y en otros lugares. Pues yo soy Ellen Duffy y soy cofundadora del proyecto Wonder Ponder, que es un proyecto editorial y educativo y también formativo. Hacemos formación para adultos, centrado principalmente en la filosofía y en la literatura para todas las edades, no solo para niños y adolescentes. Ellen, Ana, sois coautoras además de un libro que se titula Así es la muerte, 38 preguntas mortales de niñas y niños, un ejemplar en el que habéis recogido muchas de las preguntas que se hacen los menores en relación a esta cuestión. Es un asunto que para muchos adultos, sin duda alguna, es tabú, es mejor no mencionarlo. ¿En los niños pasa lo mismo o ellos de alguna manera lo tienen más naturalizado? Yo creo que varía un poquito con la edad. Cuantos más mayores nos vamos haciendo, más nos aproximamos a los adultos y a la sensación de tabú. Los niños muy pequeños no tienen tanto reparo en preguntar cosas a veces que a los adultos nos pueden parecer casi brutas, ¿no? Pero con mucha naturalidad. Y yo creo que sí, que hay como más libertad en la infancia, en la primera infancia, y que muy pronto ellos aprenden a comportarse según el tabú adulto. Y entonces te miran como si a ver si está permitido hacer una pregunta o no, y están un poco inseguros, ¿no? Hasta que les das permiso. Hay que hacer como un trabajo de destabuización, un poquito. Ana, ¿cómo afrontan los niños el tema de la muerte? ¿Lo hacen? Ya nos contaba Ellen, pues que un poco aprenden de la conducta que nosotros les mostramos, pero ellos lo hacen desde la curiosidad, desde el miedo, no sé, ¿cómo suelen afrontar la muerte los niños? Bueno, yo creo que es muy, muy diverso, porque en los talleres que hemos podido hacer, que estuvimos haciendo antes de escribir el libro y que continúan haciendo después de publicado, cuando hablamos con ellos y cuando planteamos que vamos a hablar de la muerte, y cuando ya se permiten, si las edades son así un poco más grandes, como decía Ellen, la verdad es que las preguntas van hacia lugares muy distintos. Y una de las cosas que a nosotras, que era una intuición nuestra que teníamos antes de escribir el libro, pero que constatamos cuando hicimos los talleres, es que, porque los adultos relacionan mucho la muerte con el duelo, ¿no? Pero los niños, cuando les proponías
una conversación un tanto más abierta sobre la muerte, enseguida surgían preguntas que no solo estaban relacionadas con el duelo y que muchas veces provenían de una curiosidad científica o que tenían un interés casi antropológico, ¿no? De entender ciertas creencias o rituales que se daban en sus lugares de origen, por ejemplo, porque tratábamos con niños de países muy diferentes y entonces se preguntaban por qué las cosas eran diferentes en los diferentes lugares. Es decir, no está tan relacionado con el miedo, con el duelo y con la tristeza de la pérdida, que también, sino que se amplía mucho, y se ve lo caleidoscópica que puede ser, lo caleidoscópico que puede ser el tema de la muerte, ¿no? Claro. Nosotras, una cosa también, claro, nosotras estamos intentando provocar eso, ¿no? O sea, abrir esa perspectiva desde donde miramos a la muerte. Entonces, desarrollamos algunas dinámicas en los talleres justamente para provocar esa apertura, ¿no? Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo del tipo de cosa que hacíamos para provocar otro tipo de pregunta, les proponíamos entrevistar a un esqueleto, ¿no? Uh-huh. Que es un experto en la muerte en sus propias carnes, ¿no? Lo ha vivido. Entonces decíamos, si pudieras entrevistarle al esqueleto y te pudiera contestar, que no te va a poder contestar, pero vamos a intentar hacerle buenas preguntas, ¿qué buenas preguntas le haríamos, ¿no? ¿Qué te gustaría que te contestara el esqueleto? Y claro, de repente esa como concreción un poco, ¿no? De un personaje, un esqueleto sin carne, ¿no? Con solo hueso, pues llevaba a preguntas sobre la experiencia de la muerte, sobre si había tenido miedo, sobre cómo se había ido la piel y la carne, ¿no? De hecho, yo creo que la gente más pequeñita tiene mucho interés científico por cosas, pues los gusanos, la piel, la sangre. Se preguntan mucho cosas físicas, ¿no? Sí, como también, claro, relacionándole un poco con una esfera mágica, ¿no? Es como, ¿cómo se va la piel de repente? O sea, ¿a dónde va, no? ¿A dónde va la sangre? ¿A dónde va? Hay mucha de cómo pasa eso exactamente, ¿no? Claro. Habláis sobre todo de esa parte científica. No sé si esos niños, en la medida en que van teniendo una edad un poquito más mayor, claro, ya van aprendiendo los hábitos, un poco la conducta que los adultos mostramos o demostramos ante la muerte de familiares cercanos, o a lo mejor de una mascota, ojo, que también claro, es una pérdida, hay que entenderlo y reconocerlo así. No sé si de alguna manera, o bien porque van aprendiéndolo, o bien porque van madurando, van creciendo, van introduciendo también una perspectiva más, voy a decir, espiritual o trascendental, quizás, ¿no? Sí, puede ser, claro. Nuestra comprensión de las cosas va variando mucho, dependiendo de si tienes 5 años va a ser muy diferente a cuando empiezas a tener incluso 7, 8, donde empiezas a razonar de otra manera, 12, cambias. A los 12, 13 te pueden surgir muchas preguntas más existenciales o trascendentales, ¿no? Hay también un sentido en el que yo creo que para los niños más jóvenes de 5 o 6 años también, nosotros no hicimos talleres con niños menores de 5, los más pequeños tenían 5. Uh-huh. Pero a esas edades yo creo que la trascendencia, o lo trascendental, se funde o se fusiona un poquito con la fantasía, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una especie de juego y de exploración de lo trascendente con la fantasía que justamente en los talleres donde recogimos todas estas preguntas también permitimos esa exploración libre de una fantasía completa, ¿no? De imaginar cómo puede ser el mundo de los muertos, ¿no? Uh-huh. Que claro, se entrecruzaba un poco con la idea de paraíso, de mundo perfecto, ¿no? Casi de utopía, ¿no? A mí yo después de morir quiero estar comiendo helados todo el día, bueno, cosas de este tipo de niños más pequeños, ¿no? Que poco a poco pues va adquiriendo otros pequeños tintes, ¿no? Y se mezcla la realidad y también la experiencia propia, incluso con los niños de 5 años. De vez en cuando mezclaban la fantasía del helado con la muerte real de un abuelo, por ejemplo, claro, ¿no? Y alternaban y viajaban con comodidad, como suelen hacer los niños de esa edad, entre la realidad y la fantasía, y es parte de su manera de reflexionar, ¿no? Claro. Sí, de hecho las preguntas, que hay muchas, y muchas que no contestamos, pero que están en las guardas del libro, muchas se plantean esta especie de trascendencia que está mucho más cercana a lo fantástico, ¿no? o a lo mágico, porque cuando son pequeñitos, es decir, la muerte para ellos no es algo de lo que
que ponga un fin, como si dijésemos. Ellos lo perciben como, bueno, la vida después de la muerte, ¿no? Y bueno, yo haré otras cosas y será de otra manera y tal, pero las preguntas no tienen esta gravedad porque lo están preguntando desde, bueno, ¿cómo cambiará esto, no? Pero sin la sensación o sin tener ¿Como un cambio de etapa? Sí, pero que no entienden el hecho este de, vale, dejar de existir, ¿no? Claro. Mencionabas, Elena, no sé si era Elena o Ana, el tema de los abuelos, que alguno de ellos pues ha tenido esa pérdida, ¿no? Y es que en el libro llegan a preguntar si los abuelos, una vez muertos, tienen sentimientos. Yo no sé si esto es una manera en la que ellos quieren mantener ese vínculo afectivo precisamente con alguien que para ellos ha sido muy, muy querido, ¿no? Y yo estaba haciendo el cuestionario vuestro y decía, bueno, esto es aquello como de alguien realmente muere no el día que fallece, el día que lo olvidamos. Ese es el día de su muerte de verdad, ¿no? Claro. Bueno, cuando alguien muere, tengamos la edad que tengamos un poco, ¿no? Una de las cosas es de la manera en que nosotros pensamos en nuestros propios sentimientos, es en función también de nuestra relación con la persona fallecida. Era muy interesante porque había bastantes preguntas de este tipo. Y también, claro, se les dicen muchas cosas acerca de los abuelos. El abuelo te está mirando, sí, ¿no? Y una de las cosas que nos llamó mucho la atención y que es bastante cómica de alguna manera es que a mí, por lo menos, no sé si tú te topaste con alguno, Ana, en tus talleres, pero yo tuve varios episodios de niños bastante asustados con la idea de que su abuelo le estuviera mirando hacer todo, ¿no? También en el baño, ¿no? O sea, o también cuando hago cosas malas, ¿no? Si me mira y está orgulloso, pero, ¿sabes? Pero me mirará también cuando hago algo travieso y estará decepcionado, ¿no? Entonces me hizo gracia esta relación con este tipo de cosas que decimos los adultos sin pensar mucho. No te preocupes, el abuelo te está protegiendo desde el cielo y te está mirando. Con cierta sensación de, no sé si me gusta mucho esta idea, ¿no? Y a mí me salió varias veces en varios talleres. A mí eso no, pero sí que me salieron cosas muy interesantes de claro, todas estas cosas que nos inventamos para tratar de evitar hablar de la muerte con los niños, y cuando ellos nos hacen preguntas nosotros siempre salimos por la tangente y normalmente muchas veces los adultos dan estas respuestas tipo mágico, ¿no? El abuelo te está mirando desde el cielo, y entonces tenía un padre que me contaba que, claro, que el primer día que se subió a un avión con su hijo, pues que su hijo se enfadó muchísimo porque él esperaba ver a su abuelo. Y le había mentido, ¿no? No me habías dicho que el abuelo estaba en el cielo y aquí no hay nadie. Aquí no hay ningún alma, ¿no? Y después tuve otra que también fue como muy interesante, porque eran unos niños que tendrían unos 12 años, era una clase de sexto, tendrían 12 años y estaban haciendo preguntas en pequeño grupo. Y entonces uno de ellos en el pequeño grupo se hizo una pregunta, y cuando yo me acercaba, los otros le dijeron, esa no se la digas, que es una estupidez, ¿no? Como vetándose ya cierto tipo de preguntas. Pero su pregunta era como muy interesante porque, claro, estaban dando la gravedad en ciencias naturales. Y entonces él había entendido ciertas reglas físicas que existen en el planeta. Y entonces se preguntaba cómo era que los muertos, si estaban en el cielo, no caían con el peso y gracias a la fuerza de la gravedad, ¿no? Y los otros tenían como, les daba un poco de vergüenza porque todos pensaban que era una pregunta, pero que no se le podía hacer a un adulto, ¿no? Y es como interesante porque es el hecho este de cómo los llegamos a marear, ¿no? Porque ellos empiezan a entender cosas y, como siempre le hemos explicado la muerte a través de lo mágico, claro, empiezan a no entender, pero como nadie se sienta, como si dijésemos, a escuchar sus preguntas y a hablar sin temor, pues siguen teniendo ahí dudas que provienen del razonamiento científico y del razonamiento mágico, ¿no? Y si los mezclo, ¿qué pasa? Claro. Sí, yo te estaba escuchando y digo, es que la pregunta en el fondo es de una lógica aplastante. Claro. Claro.
Mamás y papás en Radio 5 con Paco Arjona. Así es la muerte, 38 preguntas mortales de niñas y niños. Es el título de un libro de la editorial Wonder Ponder. Sus autoras Helen Duffy, escritora, traductora, fundadora de la editorial, y Ana Juan Cantabella, profesora de literatura infantil en la Universidad Autónoma de Barcelona, están aquí contándonos precisamente esas preguntas sobre la muerte de los niños y nos están explicando también cómo los niños visualizan, enfocan, proyectan cómo es la muerte, ¿no? Por ejemplo, en el libro, ¿cuándo morimos? ¿Por qué tenemos que morirnos? Yo me moriré. Estas son algunas de las preguntas que habéis recogido aquí. Son 38, como dice el título, pero habéis dejado muchas más. Luego hablamos de ello, ¿no? Es esta de la muerte, diríais, porque además las preguntas de los niños no son niños de España, son de varios países, de distintos continentes. Viendo el elenco de preguntas que habéis recogido, ¿cómo han interactuado con vosotros los niños en los talleres que habéis ido desarrollando a lo largo de este tiempo? Ellos dejan evidentemente claro que estamos ante un tema que es universal, y es que encima lo es desde que somos bien pequeños. Esto es inherente a la condición humana. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sin duda. De hecho, una de las preguntas... yo creo que esperábamos encontrar un poquito más de variedad, quizá, ¿no? Variedad geográfica, un poquito más. Sabíamos que, evidentemente, la muerte es un tema universal, pero yo esperaba decir, mira... ¿sabes? Aquí... los mexicanos, sí, no sé qué, o los asiáticos, tal. Realmente yo diría que si hay una cosa que sí... Evidentemente esto no es una muestra... sociológica ni nada, pero bueno, de las 700, 800 preguntas que recibimos... Que no está mal, ¿eh? No, y además recibimos bastante de México. Una cosa que sí creo que se desprende un poco de las preguntas de los niños mexicanos, especialmente de los pequeñitos, es que ellos tienen una sensación, o sea, de la manera en la que hablan de la muerte y del mundo de los muertos, ese mundo es mucho más físico que el nuestro. O sea, ese mundo tiene suelo, se pisa. Puedes taconear en el suelo de la muerte de México. Fíjate, cuando la literatura casi nos representa desde un realismo mágico, ha sido sí. O por lo menos nos lo han explicado así. Claro, pero por ejemplo aquí, yo diría, o sea, en la muerte aquí se flota, ¿no? Si tú te imaginas un poco, o sea, estamos todos ahí flotando. Y en la muerte de México hay tienen un sentido de suelo, no sé cómo decirlo, pero hay algo un poco más físico, como si fuera un lugar físico por el que vas andando, al que llevas tu perro, porque una de las preguntas que les encantaba también preguntar era, como, ¿sabes? ¿Me llevo a mi perro? Querido, ¿no? Claro. Exacto. Y bueno, pues esa sería un poco la diferencia, ¿no? Bueno, un mundo del que uno entra y sale, ¿no? En México, por ejemplo, hay cierta como ir y venir, ¿no? Uh-huh. Que aquí quizá no haya tanto eso, pero realmente nos sorprendió un poquito, creo, la universalidad, que también son 12 países, no es una muestra tampoco total, ¿no? Pero bueno, sí, desde luego es un tema universal y desde luego que los niños se preguntan por ella desde una edad muy, muy temprana. Mira, yo voy a leer algunas de las preguntas porque realmente algunas son muy divertidas, muy, muy divertidas, y otras son que los adultos deberíamos pensar en ellas, ¿no? Por ejemplo, ¿en un futuro existirán máquinas para revivir a la gente? O cuando te mueres se te quita el pensamiento. A mí esta me encanta. Es muy bonita además la formulación, ¿verdad? Sí. Es que me encanta, es que parece una pregunta flamenca. O sea, se te quita el pensamiento, no sé, tiene una formulación muy bonita. Totalmente. Hay una que dice, muy graciosa, que dice, ¿y cuando me muera yo qué pasa con mi consola? Pero bueno, pero esto se combina con otras como, si se me muere alguien, o si se muere alguien a quien quieres, ¿cuánto tiempo estás triste? Esto es el duelo puro y duro. Sí. Sí, es... Porque en relación a lo que decíais antes y a estas preguntas que has citado ahora, claro, recibimos muchas, como dice Helen, unas 700 o por ahí, sí. Pero muchas de ellas giraban en torno a temas muy parecidos, ¿no? Que de ahí la universalidad, pero sí que es cierto que había ciertas personas que tenían una gracia particular para hacer la pregunta, ¿no? Para emitir esa pregunta y hacerla mucho más sugerente o que te llevase, que trascendiera mucho más allá de la simple pregunta, ¿no? Que se abriese de modos muy, muy diversos hacia diferentes lugares.
¿no? Porque esto lo hemos hablado muchas veces Helen y yo, es que a veces algunas preguntas que parecen muy trascendentes detrás no tienen una gran, o la persona que la emite no la emite con una gran trascendencia, y preguntas que son más o que parecen más intrascendentes, como la de la consola, o detrás hay una gran trascendencia en esa pregunta, ¿no? Parecen muy divertidas, pero realmente ahí hay algo que es como lo que tú decías, ¿no? Vale, alguien se muere cuando realmente todo el mundo lo ha olvidado, ¿no? Entonces, mis cosas, ¿quién se las va a quedar, no? Claro. Porque sus cosas son su mundo. Claro. Es que es así. Os voy a pedir a las dos, así muy breve, que me respondáis una pregunta que os lanzaron los niños. ¿Es verdad que cuando te decapitan tu cuerpo corre sin cabeza? Esta fue muy divertida, de responder. Esta es fácil, no. Sí, pero el libro no decís no. A las que son de sí no, luego les dais realmente las dos una... Claro. En ninguna. Luego les dais realmente unas explicaciones que yo me vais a permitir, no es que sean sugerentes o atractivas de leer para los niños. Yo creo que los adultos deberíamos echarle un vistazo seriamente para replantearnos algunas de las ideas o preconcebidas que tenemos de la muerte. Sí. Es que yo creo que teníamos ahí como el doble destinatario muy presente todo el rato. Sabíamos que era un libro que estaba dirigido a niños y a adolescentes que se hacían preguntas sobre la muerte, pero teníamos muy claro que esos niños y esos adolescentes estaban acompañados de adultos que normalmente no quieren hablar de la muerte, ¿no? Y que este libro era como una excusa para compartir la lectura en voz alta de estas preguntas y estas respuestas que se componían como pequeños, bueno, como respuestas ditirámbicas, ¿no? Que te llevan como de paseo para explorar diferentes caminos, ¿no? Y para mí tiene también algo importante que estamos intentando hacer en el libro, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con las preguntas, punto, y con las preguntas sobre la muerte, ¿no? Con las preguntas que no tienen una respuesta clara, ¿no? Necesariamente. Y los adultos estamos muy incómodos con estas preguntas, no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces hay algo en el libro que yo creo que estamos como dándole la mano un poco al adulto y diciendo, mira, con una pregunta aquí, así se puede hacer esto otro, podrías hacer esto otro, puedes contar un cuento, puedes irte por las ramas y también mostrar toda la manera en la que uno se puede relacionar con una pregunta cuando no hay una respuesta, ¿no? Es quedarte en la pregunta, es dejar que la pregunta se abra y que haya un espacio donde hay una conversación tranquila, lenta, juguetona, seria, triste, todo lo que tenga que ser, ¿no? Y ahí estaba también, yo creo que el punto de partida del libro, ¿no? De, bueno, vamos a escuchar qué preguntas tienen sobre la muerte, ¿no? Y vamos a tratar no de responder con una respuesta firme, sino, bueno, a sostener esas preguntas y a acompañarlos, porque si las tienen, pues es interesante conversar con ellos sobre ellas. ¿Os esperabais las preguntas? Algunas sí, algunas no. Bueno, a ver, yo antes de hacer estos libros, normalmente yo me hago un mapa enorme de preguntas, de posibles preguntas, y sí que pueden llegar a 700. Entonces, a ver, es como parte de mi trabajo pensar, ¿no? en qué preguntas se pueden hacer sobre la muerte. Lo que pasa es que lo bonito, yo creo que de las preguntas es que se puede hacer la misma pregunta formulándola de 15 maneras diferentes, y el paseo por el que te va a llevar cada una de esas formulaciones va a ser ligeramente diferente y bonitamente diferente, ¿no? Y esto, en ese sentido, sí hay formulaciones que me han sorprendido, ¿no? Que me han parecido especialmente bonitas, ¿no? De la misma pregunta, ¿no? Ana, ¿en tu caso? En mi caso, claro, yo cuando empecé a hacer... Claro, yo no me hago todas estas materias de preguntas sobre... me las hago de otro modo, que es diferente para mi trabajo, pero no lo tenía muy claro, pero desde el primer taller me di cuenta de que podrían ser muy diversas, muy intensas,
y que me iba sobre todo a mí me sorprendía con la facilidad con que se ponían a hablar de ello, sí, o sea, en el momento en el que le planteabas el tema, con la facilidad con la que se ponían a hablarte y a conversar sobre aquello y a intentar elaborar esas preguntas, ¿no? Que quizás era un poco más complicado porque no están acostumbrados a que en un taller el resultado del taller sea hacerte preguntas, ¿no? Es siempre como mucho más conclusivo, y aquí era como la inversa de no, vamos a ver cuáles son las dudas que tenemos. Pero cuando los ponías a hablar, yo me acuerdo que los primeros talleres salía diciendo wow, porque se ponían a hablar de cosas como que para mí estaban muy separadas entre ellas, pero tenían una gracia para construir asociaciones que yo nunca habría hecho de forma propia y que aprendo a hacerlas gracias a estar en relación con gente más pequeña. Hemos hablado a lo largo de los últimos minutos sobre la muerte, cómo la perciben los más pequeños, qué cuestiones les hace plantearse. Es un asunto que algunos de vosotros nos habéis sugerido escribiendo, por ejemplo, al correo electrónico mamasypapás@rtve.es. Os lo repito, mamasypapás@rtve.es. Podéis contactar con nosotros también en redes sociales, en Facebook, Mamás y Papás RNE, y en X, la antigua Twitter, @mamásypapásRNE. Os vamos a recordar que podéis escuchar de nuevo este programa de hoy, pero el de semanas, meses, incluso años anteriores, en los podcasts en plataformas como RTV Audios, iVoox o Spotify. Os recordamos también que en este programa no pretendemos generar o seguir dogmas, tampoco crear escuela. Aquí recogemos ideas, sugerencias que quizás nos sirvan en esta encomiable intención de ser buenas madres y buenos padres. Nos escuchamos de nuevo el próximo domingo a esta misma hora en Radio 5 Todo Noticias o en las plataformas que utilicéis. Hasta entonces, en cualquier caso, os deseamos que tengáis muy buena crianza.